Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con corrientes de agua, a piedras, hasta llegar a aguas mansas y arenas, creando unos espejos que dicen ellos son las palabras y aseguran que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo dentro de nosotros, en el cual en el diálogo nos reflejamos el uno y en el otro. Y al ser dos en uno, aprendemos el uno del otro y al separarnos aprendimos poquito uno del otro. Pues hoy tenemos a Eduardo Correa, que ya teníamos tiempo que no hablábamos con él, y a Gabriela Roque. Gabriela Roque, pues es de Honduras. Esperábamos tener a uno de los afrocolombianos, pero al parecer le pegó bastante la gripa y está un poco indispuesto. Pero agradecemos primeramente su atención a nosotros y le deseamos más que nada que se alivie a Mr. Ali Shanti. Um, bueno, tenemos a Maestro García aquí con nosotros. Maestro García, ¿cómo está? Pues bien, gracias. Como siempre, ya listo y con deseos de entrar en la conversación para aprender. Uh -huh. Bueno, desearle de nuevo a Mr. Ali, a Bantu, a Shenti, que primeramente se alivie y se alivie bien para ver si podemos la próxima semana discutir algo sobre el papel de la ONU en relación a todas estas cosas que están pasando, para en vez de analizar la situación de guerra desde otro ángulo. Pues hoy hemos tratado por esta oleada de movimientos progresistas que se están desarrollando en Latinoamérica y ojalá tengan una euforia a nivel global y sepamos poco a poco, el espíritu humano sepa poco a poco cómo cambiar sus circunstancias. Empezando de la situación de México en relación a la propuesta que hizo Obrador sobre que la corrupción es lo que está orillando a las sociedades a la confrontación mutua, a la destrucción entre las mismas sociedades. Y él dice que la corrupción es el factor más principal del deterioro social. Y él propuso este planteamiento, pero desafortunadamente al parecer no había más elementos. En su gabinete, muchas de las personas que nos llevaron al borde del abismo en México son parte de su gabinete. Varias cosas que nosotros hemos documentado indican que también que pues no es una batalla fácil, ni tampoco de un solo hombre. Pero la propuesta, la tesis de una sociedad inaceptable está ahí y él puso la antítesis en que la corrupción es uno de los factores para tratar de empezar a hacer una posibilidad de llegar a una síntesis, una posibilidad de cambio. Pero no es nada fácil esto, ni tampoco trabajo de un solo hombre. Y esa es la cuestión que estamos tratando de manejar ahora con esta oleada de pues, gobiernos liberales más que de izquierda, ¿no? Que gobiernos un poco más de avance, más progresistas, digamos, más que liberales, de ahí disculpen la palabra, más progresistas, pero no propiamente de una izquierda que quiere un cambio muy a fondo, sino llevar este cuestionamiento a la sociedad y un cambio en donde se puede entender y todos adquiramos responsabilidad. Y parto yo de eso, de que en realidad la corrupción sí es uno de los elementos que hay que eliminar para tratar de hacer un cambio más a fondo. México, al parecer, con su propia propuesta, dentro de mi propia perspectiva, se quedó corto, pero en Honduras se hicieron intentos de avanzar la idea un poco más con auditorías forenses. Y la compañera Gabriela fue parte de la comisión de Honduras que fue a tratar de ver el proceso o explicar el proceso electoral que se llevó en Honduras y que eligió a Xiomara para que en los procesos por los que está pasando Colombia también tuvieran la experiencia de Honduras con la posibilidad de que ellos ampliaran más el margen sobre las casas de legislatura y se tuviera una mayor posibilidad de empujar estas auditorías
que podría ser un gran avance sobre la propuesta de corrupción o el planteamiento que hizo Obrador, según lo que estoy planteando yo a nivel personal. Tal vez otras gentes estén en desacuerdo. Pero, maestro García, ¿cómo plantearía usted esto? ¿Cómo replantearía o qué le agregaría a este planteamiento? En realidad, Obrador hizo este planteamiento, pero se quedó corto, o yo no supe explicarlo bien, o los No, avances. Diga, diga. cuando es que escuchamos a él, sus campañas, su política de una mentada cuarta transformación, la promesa era un cambio radical y fundamental. Esa era la promesa, el sueño, el deseo. Por eso tanta gente estaba entusiasmada, lo apoyaba y salió electo por gran mayoría. Pero entonces vemos que cuando comienza a formar su equipo de gobernación, pues está lleno de, como decías, de los participantes de los varios partidos que parecen una bola de chapulines, nomás brincando de partido a partido para buscar sus propios intereses y los intereses de sus compadres, diría yo. La gente que los apoya, la gente que tienen relaciones sociales y económicas con los participantes en las posiciones de gobierno. Entonces, para mí, siempre tengo la esperanza que se va a poner mejor, se va a cambiar mejor. Pero esta vez viene siendo como la canción, pues lo mismito del año pasado. Pues los procesos son lentos y son difíciles y hay que romper con muchas cosas y dar ese margen, para que las cosas se vayan avanzando conforme también la población tome la responsabilidad que le corresponde. Y pues aquí nuestro mexicano adoptivo, Correa, ¿cómo está? Ya hice el planteamiento y siempre rompo mi propio protocolo, pero digamos, empezar casi desde el principio, fuera del planteamiento, lo trabajamos después. ¿Quién es Eduardo Correa? Una idea de tu persona, fuera de tú como maestro universitario, analista social, todo esto. ¿Quién es Eduardo Correa? Fuera de un buen amigo. Tu micrófono, tu micrófono, tu micrófono. Gracias a los dos por volverme a convocar y un agrado inmenso de conocer a Gabriela, escucharla antes de que comenzaras a grabar todo lo que nos fue contando. Yo soy profesor, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, aquí en Ciudad de México, en el posgrado de Derechos Humanos. Esa es una parte de mi vida. La otra parte es que he sido un chasqui, aquel que viaja, recoge y lleva mensaje. Y esa es mi verdadera vocación. Antes de meterme en el terreno tuyo, Antonio, yo quisiera hacer dos comentarios sobre lo que nos dijo Gabriela antes de iniciar la grabación. Por una parte, me da una alegría inmensa que nosotros que ya estamos dejando estas trincheras y durante tanto tiempo no logramos que la juventud recogiera banderas, nos encontremos a alguien que está siendo sentipensante, como nos lo ha mostrado Gabriela, de sentir y pensar, de tener experiencia, vivencia y hacer esfuerzo por interpretar, por construir línea propia de cómo entiende lo que vio, lo que fue a conocer de Colombia, que tenga la valentía de moverse de un territorio a otro y el ánimo de ver qué sirve de aquí para allá. Esa es la tarea de los chasquis, que te vuelvas una buena chasqui, Gabriela. Los chasquis son palabra quechua que quiere decir eso, el que viaja, recoge y lleva mensaje.
Lo segundo que quisiera comentar de lo que dijo Gabriela es que ella comienza por contarnos que se entrevistó con unos muchachos de la primera línea y no supo muy bien qué quería decir eso. Es importantísimo la gente con quien te encontraste, porque es exactamente lo mismo que tú. Descubrir que la juventud hoy está más unida y está tan aguerrida como lo fuimos nosotros, solamente que son muchísimo más. Y eso es lo que hay de novedoso en esta nueva lucha en Colombia. Detrás de la primera línea venía una segunda línea que eran los que recogían a los heridos y defendían a los heridos y denunciaban la violencia de la policía, del SMAT, ese cuerpo especializado de represión de la policía que hay en Colombia. Detrás de eso había una tercera línea que eran los enfermeros que hacían, o de médicos que hacían las curaciones propiamente. Detrás de eso había una cuarta línea que eran las madres de todos estos muchachos que estaban en la cocina, en la olla, para que hubiera comida, para mantener las calles, las avenidas tomadas en las luchas. Y detrás de eso todavía había una quinta línea que era la que se encargaba de hacer el aprovisionamiento de medicina y comida para que todo este proceso organizativo se mantuviera en lucha viva y continua. Porque sí, el SMAT no solamente reprimió disparando balas de perdigones y dejando, como contó Gabriela, a muchos de los muchachos tuertos, les rompió ojos, los dejó algunos ciegos, sino que además permitió que detrás de ellos salieran de la trinchera grupos paramilitares y asesinaran directamente a quienes estaban en la lucha callejera. Hoy, y entonces hay que mirar que hay dos planos de lucha. Un plano de lucha es este sistema de participación popular enorme, gigantesco, que está siendo una novedad en Colombia, en Chile, y que tenemos la esperanza de que esto se vuelva a irrumpir como había ocurrido en el pasado anterior con los piqueteros en Argentina, y tenemos la esperanza de, como soñó Darcy Ribeiro del Brasil, que venga todo un enorme despertar de la juventud, porque dentro de la pobreza a que ha sido condenada la juventud, que la dejan sin esperanza, sin opción, la juventud se ha venido convirtiendo en sistemas de organización muy duros, muy fuertes, que los llamó desde entonces Darcy Ribeiro, los jóvenes iracundos. Y eso es lo que viene despertando en América Latina. Esa es la novedad. Él lo anunció por allá al final de los años 60. Dijo, esto es lo que va a pasar en América Latina. Y todos teníamos la esperanza de que ocurriera en los 70, de que ocurriera en los 80, de que fuera a pasar en los 90. Y no es sino hasta los años 2000 que comienzan a aparecer estos grupos de jóvenes que le suben la tarifa del metro en Chile, en Santiago de Chile,
y entonces rompen con toda la normatividad, comienzan por dejar de pagar el metro por completo, pero después son capaces de convertirse en una fuerza viva tan intensa que se plantea la lógica de un cambio constitucional. Y Chile hoy tiene un proyecto de nueva constitución, de nueva constituyente, para cambiar ese país. Y eso es parte de lo que tiene que pasar. Y por supuesto también en las elecciones. Y Boric es una expresión viva de esa juventud entrando a gobernar. Entonces, es en todos los planos. Lo que no podemos confundir es que la lucha tiene que pasar exclusivamente por lo electoral y que son las figuras de los políticos, porque ellos en sí mismos encarnan la tradición más conservadora de nuestras sociedades. Puede que tengan buenas intenciones, pero es la juventud la que va a marcar nuevas rutas, nuevos derroteros de política distinta, que no puede reducirse exclusivamente a los ámbitos de un Estado que fue diseñado con el propósito de garantizar la reproducción del sistema capitalista. La revolución norteamericana de independencia, que fue la que creó esta lógica de los 3 estamentos en que se dividía todo el poder político de una nación, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Eso es una lógica para poder garantizar que los dueños del capital, los dueños de las tierras, de la industria, puedan seguirse reproduciendo. Fue tan detalladamente minucioso como se diseñó desde Madison, desde Jackson, los fundadores de la patria norteamericana, para garantizar que solamente los ricos eran los que iban a poder llegar al Senado, que hoy, cuando les están cerrando la votación a las minorías en los Estados Unidos, los argumentos que se están dando son los argumentos de los fundadores, que fueron profundamente conservadores. Pero si ustedes se fijan, ese sistema electoral se reprodujo en Europa y se copió de una manera sin pensamiento propio, plagiado, se copió en toda América Latina, y eso no es ahí donde podemos poner toda nuestra esperanza de cambio hacia el futuro. Eso ya es pírrico, eso ya no nos alcanza. Necesitamos que todo el sistema se modifique, que abra canales verdaderamente de participación. Hoy tenemos estas computadoras que nos permiten vernos y hablarnos. Tenemos los sistemas de redes de comunicación que nos permite hacer votaciones eventualmente una y otra vez, y no tenemos que hacerlo cada 3 años. Cuando comenzó el partido, y entro entonces ya al tema, cuando comenzó el partido de López Obrador de Morena, nos hicieron una primera pregunta en participación viva y directa. Nos quedamos como movimiento, venimos de ser un movimiento, nos quedamos como movimiento o nos convertimos en partido político. Si nos quedamos como movimiento, no vamos a poder acceder al poder del Estado. Entonces, votemos. ¿Ustedes qué votan? Y yo me levanté en la asamblea y dije, tenemos que caminar 6 años en el desierto. Es decir, no tener recursos, no ser ricos y enriquecer el movimiento. Lo más importante es enriquecer el movimiento, que emane la fuerza del pensamiento del pueblo, que es nuestra convicción de que no tenemos otra alternativa sino la lucha
volvámonos movimiento social, movimiento político profundo, y desde allá mamemos la sabiduría de lo que tenemos que transformar, con quiénes y cómo, y después nos metemos a hacer partido. Si saltamos ya a hacer partido, lo que vamos a hacer es reproducir todas las mañas de los partidos tradicionales. Y eso es lo que tú estás señalando, Antonio, que llega un señor Delgado, secretario general del proceso electoral de Morena, y ve que hay alguien que viene de cierta trayectoria y experiencia, de haber sido presidente municipal, consejero, senador, diputado, alcalde, gobernador, y lo eligen entonces. Lo llaman para Carlos de Morena y oiga, señor, pero aquí abajo tenemos un montón de gente que viene luchando por Morena y que quiere representar al partido. Déjenlos participar. No, traen al señor que aparece ahí, viejo representante de la clase política, y que ya pasó del PRI a volverse PAN, y del PAN que se volvió PRD o Movimiento Cívico o lo que sea, hasta Morena. Y entonces ahora el señor Delgado viene y los coloca de gobernadores, para candidatos al Senado, a la Cámara, a los consejos. Esto no sirve, eso no sirve. Y no es que sea simplemente corrupción, es que los directivos de Morena piensan en mecánico. Si se sale de allá, le vamos a quitar y a restar un montón de poder al otro partido. Si se sale de allá y viene para acá, esta persona ya tiene experiencia y nos va a ayudar a contar votos. No necesitamos votos, necesitamos jóvenes, así como Gabriela, quizás todavía inexpertos, pero con ganas de cambiar todo esto, porque hay que cambiarlo. De lo contrario, entonces la fuerza se va siendo pequeñita, y eso es el problema que tiene hoy López Obrador. No tuvo suficiente fuerza para hacer todos los cambios que soñábamos con él que había que hacer en México. Yo por eso no lo responsabilizo por completo, porque es que es un problema de poder. ¿Y poder con quién? Si no se creyó en el pueblo. Los dirigentes de Morena, la verdad, no creyeron en su pueblo. Y a nosotros nos tienen silenciados. A mí me dejaron participar en 2 asambleas más y nunca más me dejaron participar. A nosotros y a mucha gente del pueblo la fueron, no, usted no lo queremos de representante aquí de nosotros, y para afuera. Y entonces, ¿a quién están recibiendo? Están recibiendo a lo peor de la política mexicana. Que ha sido presidente de Morena en el Congreso, ya, ¿para qué hablamos mal de la gente que eso apesta? ¿Puede volver tu corazón al cuerpo, Eduardo? Sí, está bien. Hombre, caray, ¿ves? De nuevo, Gabriela, mira, pues ya estamos viejos y nos da mucha esperanza que ustedes estén aquí. Y no que nuestra vida no fue tan en vano, que en alguna forma los jóvenes estén empujando la carreta, ¿ves? O más que nada la estén jalando. Nosotros quisimos empujarla y es equivocado. Tal vez ustedes sepan jalarla y va a ser más eficiente. Pero ustedes tuvieron la misma situación, porque la dinámica es esto: la corrupción como antítesis a la vigencia que tenemos de la destrucción de sociedades. Ustedes tuvieron la misma situación. Ustedes llegaron a adquirir un poquito más por experiencia propia y tal vez viendo a México como pues algo en qué tratar de
de guiarse por los pasos que estábamos dando en su momento, lograron ustedes tomar las casas legislativas, pero no del todo. Pero sí se está empujando a que haya auditorías forenses. De hecho, ya 2 políticos están en proceso de ser extraditados por corrupción intensa, inmensa, y tal vez vengan más. ¿Hasta dónde ustedes creen que esta idea de que la corrupción es el problema, pero tenemos que confrontarla con los elementos que tenemos, con una sociedad, una población totalmente enajenada, que cree que todavía estas gentes, los políticos, nos van a salvar sin nosotros participar? ¿Hasta dónde crees, Gabriela, que lo que ustedes están avanzando sea posible? Y la posibilidad de lo que viste en Colombia como parte de la Comisión de Honduras, que fue a Colombia, y agradecemos muchísimo eso. ¿Hasta dónde crees que esto tenga, lo que ustedes están haciendo, si un avance más hacia la propuesta, al menos, o el planteamiento de Obrador sobre la corrupción, que le quedó desafortunadamente, tal vez como Eduardo dice, no sé si demasiado grande, o él no fue suficiente, o el partido le quedó corto a Obrador? Pero en fin, el planteamiento sobre la corrupción yo lo considero válido. Sí tenemos que llevar a los políticos, no solo exponerlos, sino a auscultarlos, a escarbarles, qué se han llevado, cómo y por qué, para ver si los podemos hacer, pues puedo llevar a juicio, ¿no? Si hay posibilidad de llevar a 2, 3 juicios, al menos quitarles parte de lo que se llevaron, lo que tengan que no les pertenece. ¿Qué piensas tú, Gabriela, de esto? ¿O qué te lleva a pensar esto, en tus palabras? Bueno, primero que nada, darles las gracias, ¿verdad? Me siento bien feliz por estar con ustedes compartiendo este espacio y estemos Mira, Gabriela, como dialogando un poquito de la realidad que vivimos, que la verdad. Gabriela, dame espacio. Por la euforia de Correa, yo también perdí mi protocolo. ¿Quién es Gabriela? Oye, ¿por qué fuiste? Al menos en forma bien cortita para que entremos a esto. ¿Quién es Gabriela? Y también, ¿por qué quisiste ser parte de la comisión, de tomar este riesgo de ir a Colombia a enseñar al pueblo a que tal vez pudiera cambiar sus circunstancias? ¿Qué te llevó a eso? ¿Quién es Gabriela, en forma corta, para que entremos a este? Ok. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Roque, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Igualmente milito en el movimiento estudiantil universitario y en el colectivo de mujeres universitarias. También, obviamente, como me dedico pues, a las ciencias sociales, obviamente tengo procesos de organización de pueblos originarios, de pueblos y de barrios, entonces un poco por ahí, digamos, el interés y no tanto el miedo, digamos, de poder ir a Colombia. Y es que también, bueno, tengo 21 años, entonces estoy también bien chiquita. Y eso, al final también la situación sociopolítica y también mi recorrido social y político, digamos, o académico, me ha permitido entender, digamos, que no podemos seguir haciendo lo mismo porque, o sea, si hablamos de que el mundo es tan injusto y que hay tantas cosas que están mal, entonces definitivamente no debemos de seguir haciendo caso omiso, ¿verdad? Esas realidades, sino más bien ser como esas hormiguitas que van aportando esos granitos, aunque a veces pareciera, digamos, que son bien innecesarios o bien invisibles, pero que al final, pues, sí aportan en cierta medida a cambiar esa realidad. Un poco con la pregunta, yo creo que siempre y cuando se entienda o nos empoderemos, tengamos poder sobre nosotros y nosotras mismas. A ver, aquí puede haber una discusión muy interesante porque también entraríamos a un tema de qué es el poder y ajá, ahí como van a haber como ideas bien bastante encontradas, pero sin embargo creo que un patrón que se repite mucho en Latinoamérica en general es que hay una fetichización hacia el poder. Y un poco con lo que estaba mencionando, por ejemplo, Eduardo, que decía, ¿verdad?, de que este conflicto que tuvieron, este encuentro, digamos, que se tuvo cuando Obrador iba a ostentar su cargo en México, también se tuvo en Honduras. Pues al final, recordemos que incluso el partido que está en el gobierno hoy por hoy en Honduras, que es mayoría en el legislativo y que tiene el ejecutivo, viene de esa base
que surge, digamos, a través del golpe de Estado, ¿no? Entonces, al igual que en México, en Honduras también se tuvo esa discusión de estamos listos para formar un nuevo partido, porque al final, cabe mencionar que en Honduras, al igual que en la mayoría de los países en América Latina, o incluso ahorita con la experiencia que, haciendo un contraste, digamos, con lo que tuvimos, la oportunidad que tuvimos de vivir en Colombia, que también se vive mucho el bipartidismo. En Honduras también vivíamos, o sea, antes del 28 de noviembre, Honduras era un país que era gobernado por ya sea liberales o nacionalistas, que el nacionalismo pues, vendría siendo como la derecha, ¿no? Y el liberalismo como ese centro, pero al final, bueno, ni licuados. La cuestión sería la siguiente, ¿no? Que yo creo que la disidencia y el conflicto a lo interno de los movimientos sociales forman parte de su naturaleza, ¿verdad? Aunque si bien las personas tengamos ideas o sentipensares similares, hay un punto de quiebre, ¿va? Y digamos que esa es la gran característica que tiene la izquierda, pues que generalmente eh, somos como más fáciles de dividir justamente por esa diversidad de pensamiento y de... eh, a mí me gusta pensar, o de hecho fue un análisis que practicábamos mucho la juventud aquí en Honduras, y era que si la política no funcionaba o que la gente le tenía asco a la política, no es porque la política en sí sea mala, o sea, de hecho como ciencia es muy importante y necesaria, ¿no? Sin embargo, ¿cuál ha sido realmente el problema? Y el problema que nosotros mirábamos en Honduras es que justamente la política y la política electoral también ha estado divorciada históricamente de la ética. Entonces, un poco por ahí, si hablamos que están divorciadas, un poco por ahí también respondiendo, digamos, a lo que mencionaba, va de realmente esa situación, esa situación de la corrupción, de la impunidad, de la pobreza y de toda esa línea, digamos, de problemáticas que desata el no poder tener control de los países, se desata justamente porque hay muy poca voluntad política por un lado, pero también seguimos jugando o seguimos arrastrando, mejor dicho, esos vicios y prácticas coloniales, va y que también lo mencionaba Eduardo, de que al final el Estado a quién le funciona, y el Estado siempre ha sido servil a la burguesía y a las grandes élites, tanto económicas como políticas, pues. Y un poco por ahí también, que fue, de hecho, como la cereza del pastel, y me encanta, y me hubiese como encantado darle la mano a platicar con ella, Francia Márquez, que fue, digamos, ahorita la candidata por Soy porque somos, pero también, digamos, aglutinada en el pacto histórico allá en Colombia, y hablaba y decía como, ya no podemos seguir con esto, o sea, no es justo que nosotros sigamos poniendo los muertos, o sea, no es justo que siempre los blancos, no es justo que siempre los burgueses sean los que no gobiernen, ¿no? Y entonces eso para mí fue bastante fuerte porque, o sea, creo que nadie, o sea, ni siquiera aquí en Honduras, se había atrevido a decir con todas sus letras esas palabras, pues, y al final creo que la gran problemática es justamente esa, que siempre, digamos, hemos sido liderados por los mismos, pues, y hablamos aquí que incluso hay puestos que pareciera que fueran heredados, porque estamos hablando de políticos que han estado, aquí en Honduras tenemos un dicho popular que dice como han estado mamando de la teta de la vaca desde o sea, desde tiempos inmemorables, y también posteriormente parece que se le cede a sus hijos, ¿va? Y entonces su familia se convierte en toda una dinastía va a continuar con este poder, y es justamente lo que te mencionaba, ¿verdad? Yo creo que las cosas van a cambiar en la medida en la que nos empoderemos, en la medida en la que ejerzamos eh, nuestro derecho ciudadano como tal, pero sobre todo, yo creo que también, y esto que debe de ser, y es al menos nuestra apuesta acá en Honduras, el popularizar la política, ¿verdad? O sea, la verdad es que se vuelve moda un montón de cosas que son bien irracionales, pero definitivamente el reto, y que pues ya pusimos, pues digamos, o ya hemos ido poniendo como los bloques, o sea, yo soy la muestra de eso también, o sea, soy relativamente joven y soy una niña o fui una niña, mejor dicho, que
que vivió las consecuencias, digamos, de un Estado fallido y de una narcodictadura por más de 12 años en Honduras. Entonces, también el ver todos esos conflictos sociales y no solamente verlos, sino ser parte de él, creo que de cierta manera nos obliga, digamos, a crecer más rápido, o al menos yo siempre que platico, digamos, con mis amistades y con la mayoría de la gente que estudiamos en la universidad pública o en las ciencias sociales, hablamos de eso, ¿verdad? Que todas estas realidades tan duras no bastan con que las miremos desde afuera, sino más bien en la medida en la que nos involucramos. Y más allá en la medida en la que nos involucramos, o sea, en la que comprendamos nosotros, es también hacer ese efecto cascada, ¿verdad? Que no basta con que Gabriela lo sepa, no basta con que Stephanie lo sepa, sino también en qué medida lo podemos reproducir, ¿no? Entonces, quizás un poco por ahí. Dejen traerlos de nuevo a la abstracción, ¿no? La tesis es lo que rechazamos, sino lo que nos han impuesto. Y de un modo o de otro lo hemos absorto y lo vemos como normalidad. Obrador, al menos, puso este planteamiento en forma más comprensible y amplia, donde nosotros no hemos logrado en muchos años ponerlo, en que la corrupción es uno de los factores de destrucción social. Ahora, no llegó lejos, hizo el planteamiento, porque al aceptar que la corrupción en el Estado es viable, se tiene que tratar de llevar a buscar quién la efectúa, por qué y cómo exponerlo, y si es posible llevarlo a que como mínimo que nos entregue cuentas y haya transparencia en cuanto a sus acciones que han hecho, para ver si es posible que se les pueda llevar a juicio. Pero como mínimo quitarles lo que se han llevado, que nos entreguen cuentas. Eso en Colombia, en México, en todo es el planteamiento. Que Obrador se quedó corto, que Honduras lo avanzó un poco más. La esperanza está en que Colombia lo empuje todavía más lejos, y ojalá y Brasil también. Pero dentro de esto, que el pueblo despierte para exigir que estas gentes nos den cuentas y estén verdaderamente al servicio del pueblo y no al servicio propio. O sea, llegar a la esencia de una verdadera democracia con el planteamiento que inició Obrador, empujarlo más lejos. Yo pienso que él se quedó corto, pienso que tal vez por diseño o no sé por qué, no lo avanzó mucho. Eduardo y otros en el programa hemos documentado cantidad de abusos del Estado contra poblaciones aún, que cuestan sangre, pero ¿cómo avanzamos este planteamiento? No desde México, no desde Honduras, sino ya básicamente con un planteamiento en donde la humanidad tiene que buscar la forma de llegar a una conclusión, a un cambio real en sus relaciones sociales a nivel global. Eduardo, en forma corta, tratemos de crear una conversación entre todos. En forma corta, ¿qué piensas de eso? ¿Cómo criticas o desvirtúas o enriqueces esto que estoy tratando de decir? O no me estoy dando a entender, ¿no? No, yo creo que es muy justo uno de los puntos nodales de la razón de la conflictividad para una transformación, indudablemente es el factor corrupción. López Obrador está planteando una transformación desde el Estado, y pretender una transformación desde el Estado supone que quienes están ejerciendo el poder del Estado son quienes tienen la posibilidad de hacer la transformación. Y para que eso ocurra, la primera condición necesaria es que esos funcionarios, esos burócratas, esa gente que está incrustada ahí adentro, sean honrados, sean honestos, no sean corruptos. Por ahí pasa esa lógica de transformación. Por eso yo dije, ¿de cuál Estado estamos hablando? Porque el Estado, como está construido hasta ahora, el Estado más revolucionario es el Estado burgués.
Es un Estado que fue dirigido por la clase burguesa en función de sus intereses y lograron unas transformaciones verdaderamente extraordinarias. Pasaron de una monarquía absolutista con unos jueces criminales en su ejercicio, ya no digamos incapaces como los que tenemos hoy en día, sino abierta y descaradamente y legalmente criminales. Ellos tenían derecho a hacer tortura para poder conseguir información de quién había robado, quién había matado. Entonces la tortura era totalmente legal dentro del tiempo de la monarquía, de las monarquías, y quitarse esas monarquías para tener presidentes que están siendo alterados, modificados cada 4 años, cada 6 años, cada 8 años, y quitarle poder absoluto a la monarquía para dividirlo en 3 estamentos, pues es todo un acto de progresividad, indudablemente. Ahora, con lo que hemos visto que ha pasado, que ha venido ocurriendo, particularmente dentro del neoliberalismo, donde las corporaciones se saltan todas las barreras nacionales, el capital se vuelve absolutamente transnacional, la manera lógica de operar ese capital transnacional es no dejarse enredar con las leyesitas de las soberanías nacionales. No, esa cosa hay que barrerla. Y entonces compran diputados, compran presidentes municipales, y si toca pagarle al presidente del país, se le paga para que deje operar a las transnacionales. Por eso es que es inherentemente, es parte de la fuente de todo esto que estamos viviendo, es producto de un capitalismo centrado en una fuerza financiera que rompe las barreras nacionales y se asocia con las grandes corporaciones y rompe toda la legislación de nuestros países para imponerse y corrompe a todos los funcionarios. Es ahí donde yo digo, dentro de este Estado resulta muy difícil producir una transformación, y quiero solamente dar un ejemplo y con esto termino. López Obrador, cuando llega a la presidencia, se encuentra con que cerca del 60% del territorio nacional mexicano ya fue concesionado a la minería internacional y nacional, pero ya fue concesionado. Quienes pidieron las concesiones compraron la tierra a $2.60 la hectárea. Y Peña Nieto, necesito antes de salir, firmó una reforma energética donde dice: tendrá preponderancia económica el subsuelo sobre la superficie. ¿Qué significa eso? Significa que si usted tiene una tierrita aquí, la tiene cultivada y tiene ganadería o su casa, el pueblo, y abajo de eso hay una minería, tiene preponderancia económica lo que hay debajo por lo que hay encima. Su casa, su pueblo, su producción no vale, lo que vale es lo de abajo. Para poder producir ese proceso social de transformación física que implica sacar a los pueblos de sus territorios, porque abajo de ellos está la minería, está la riqueza, hay que hacerle guerra a los pueblos. Y toda esta criminalidad que se vive en México, que se vive en Honduras, o que se vive en Colombia,
asesinatos tan espantosos de desaparición tienen que ver con esto. Entonces, el señor López Obrador puede tener toda la buena intención, pero se encuentra que dentro del Tratado de Libre Comercio ya está que una corporación minera puede defenderse, y ya no en los tribunales de México, sino se puede defender en tribunales internacionales que fueron hechos ad hoc por la Organización Mundial del Comercio para que las discrepancias entre las minerías y el Estado mexicano se resuelvan por jueces externos a la nación. ¿Y eso? ¿De quién son esos tribunales? Del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio, es decir, son de ellos. Entonces no hay defensa posible. El poder que tiene un presidente es demasiado pequeño como para suponer que de verdad puede enfrentar todo esto. Miren lo que está pasando con la energía mexicana. López Obrador trata de recuperar lo que México tuvo hasta que entró Salinas, que era toda la energía eléctrica era nacional. Ahora está tratando López Obrador de que esto vuelva a ser nacional, porque ya ahí están instaladas las compañías españolas que mire cómo están robando al pueblo español. Les están cobrando unas tarifas eléctricas absolutamente horripilantes. ¿Y qué pueden hacer? Nada, porque los contratos están hechos de esa manera, para que estas compañías coloquen unas tuberías de gas donde diga en letra pequeña, no importa que no pase gas, usted tiene que pagar la compra del gas que vale tantos millones al mes. Mira. ¿Cómo? Ya, ok. Sí, no, mira, ya sabes que a mí la abstracción es lo que más me agrada trabajar, en vez de las condiciones prácticas. Lo que es legal y lo que es legítimo son muy diferentes. Estas tienen la legalidad, pero no son legítimos. Entonces, la monarquía, si vino esta forma de las corporaciones, esta distorsión de la democracia del principio, creo que estamos a punto de llegar al momento del pueblo. Si el pueblo despierta su propio potencial, si el pueblo utiliza a esta gente, la misma falsa moral con las que ellos se adjudican la verdad que ponderan sobre nosotros, que nos imponen, creo que el pueblo puede trabajar esa abstracción y empezar a cuestionarlos con sus mismos elementos, con sus mismas justificaciones. Y yo veo en esas propuestas son viejas, vienen de Hegel, vienen de los clásicos griegos, la alegoría de la cueva de Platón. El ser humano las ha visto siempre. Tal vez no las trabaje, tal vez tenga la mente abstraída, enajenada, esté fuera de sí mismo, pero llega esta oportunidad de un posible despertar. Entonces, si la corrupción que propone o la antítesis que propone Obrador es válida, hay que avanzarla más allá del ícono y buscar que eso sea una realidad en sociedad, que cuestionemos a fondo la presencia de estas gentes sobre nuestras vidas para tratar de buscar una nueva forma o una forma distinta de hacer las cosas antes de que terminemos con la naturaleza y la naturaleza venga terminando con nosotros. Bajo esta cuestión, ¿qué piensas, Gabriela? En forma corta, yo sé que las abstracciones no son fáciles de trabajar, siempre nos llevan a las concepciones prácticas o a la experiencia que hemos vivido. ¿Tú crees que ustedes lograron avanzar? Obrador, al exponer que la corrupción es uno de los factores de destrucción social, ¿ustedes lograron avanzar la bolita un poquito más al tratar de llevar a auditorías forenses a los políticos para empezar a ver si los podemos restringir o encarcelar si es posible? Al menos también eso nos da la posibilidad de que hicieron tratos fuera de la sociedad para beneficio propio, podamos inclusive hasta disolver los tratos a los que ellos han incurrido, porque están contrarios al principio social que supuestamente deben de tener. ¿Qué piensas?
Claro, bueno, de mi parte creo que difiero un poco en el sentido de, bueno, creo que yo soy más idealista, entonces siempre hablo, creo que sesgadamente, y es como lo que es y lo que debería ser. Y en ese sentido, digamos que un poco, o sea, como lo mencionaba, sí hay un montón de contratos, digamos que con transnacionales, eh, este gobierno progresista los ha cancelado, digamos, pero por ahí hay como demandas al Estado que no se hablan, y creo que en la medida en la que queremos subsanar una cosa, pero hacemos el hoyo más grande en otro lado, va a tener repercusiones en el futuro muchísimo más grandes. Y eso solo por un lado. Por otro, en realidad con el tema de la justicia, pues y que hemos visto ahorita, por ejemplo, que nos llenó mucha esperanza y un poco que nosotros también nos perdimos un poquito cuando arrestaron, digamos, o detuvieron, digamos, al expresidente de Honduras, porque cuando pasó todo esto, pues justamente nosotros estábamos viajando a Colombia, pero obviamente, digamos que para la gente es una victoria, ¿verdad? Que por fin hayamos visto justicia y a lo mejor, yo insisto, a lo mejor a mí me queda ese mal sabor de boca porque yo considero de que veo más allá, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que significa, digamos, que se haya hecho justicia, entre comillas, pero que sea, digamos, la justicia gringa quien la imparta, ¿no? Que no seamos capaces, digamos, que el Estado de Honduras no sea capaz de hacer justicia o sea, por por su propia mano, pues. Eh, o sea, obviamente yo sé que son cuestiones de procesos y que acá, pues, alguien de libre pues, va a tener como eh, digamos, el peso para defender. Sin embargo, yo considero que en Honduras se ha estado viniendo a trabajar, se ha estado trabajando un modelo y que hoy por hoy creo que es a lo que deberíamos de apuntar, y que si la ciudadanía, la sociedad civil, los grupos organizados y las personas conscientes no nos organizamos, vamos a perder el país. Pues, ¿por qué? Porque ha habido un sistema de justicia bien selectivo. Y antes, digamos, antes de que estuviera el gobierno de Xiomara Castro, se encarcelaban a los pobres, se encarcelaban a cualquier persona, a las personas conscientes, a las personas pensantes, a las personas, a cualquier persona que digamos que levantaba la voz, o sea, si no te podíamos asesinar, si te empezamos a perseguir, te criminalizábamos. Pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa? O sea, sí, tenemos un nuevo gobierno, pero este gobierno también está defendiendo gente corrupta, gente que tiene un historial político que es muy cuestionable. Entonces, de hecho, ayer tenía una cena con un amigo y mencionábamos como, pucha, o sea, la están cagando, pero no es solamente decir la están cagando, sino también la capacidad de respuesta que nosotros y nosotras tengamos. O sea, y yo insisto, como que vendría a ser pues, la ciudadanía o decir las personas, pues, los grupos organizados, los que debemos de hacerle frente y revolvernos. Pues, o sea, en Honduras hay una tendencia, digamos, al movimiento social decae cuando hay gobiernos liberales, en este caso pues hay un gobierno progresista, pero en realidad ya no podemos seguir permitiendo, o sea, de hecho en Honduras se está trabajando esa lógica de cero tolerancia con estos políticos, y de hecho creo que al inicio también lo planteábamos, que miren, la derecha o la dinámica política es tan jodida y tan compleja que cuando no atacas esos problemas que vienen de raíz, como por ejemplo la corrupción o la impunidad, o sea, cuando no le pones ojo a esas cosas, entonces al final todo se termina desbaratando porque terminas teniendo en el Estado, o sea, el Estado cambia de dueño, pues, o sea, y de hecho, una crítica que hace bastante mi papá, y es que dice que al final lo único que quiere la gente es los políticos lo único que quieren es tener su turno de mamar de la teta de la vaca, ¿verdad? Como les mencionaba. Y yo creo que eh, si seguimos permitiendo, digamos, que sigan haciendo o sea, ellos quieran, porque al final, como son sus amigos, son sus compinches, son personas que en su momento ayudaron a levantar al partido, entonces se nos va a salir de nuestras manos, digamos, todo el trabajo o todos esos ideales que un montón de personas que no precisamente somos afín al partido, pero que en este proceso electoral pasado le apostamos, justamente porque en Honduras hemos tenido ese conflicto de que, bueno, no tanto ese conflicto, sino como esa piedra en el zapato de que nunca hemos podido tener procesos revolucionarios o procesos que vayan más allá, digamos, de la lógica electoral, ¿verdad?
pero al menos entonces la apuesta de nosotros como jóvenes fue como, ok, si no podemos romper con esta lógica de la gente le encantan las elecciones, aunque no comprenda los procesos, entonces al menos debemos de lo que les mencionaba, ¿verdad? De popularizar o de poner de moda la política, pero una política que sea ética, una política que no sea adoctrinante, una política que no nos divida, sino una política que nos libere, una política que nos permita pensar y repensar incluso lo que ya está construido y que también pues cambiar esa lógica de poder, perdón, de democracia representativa, por ejemplo. Y, o sea, como un poco para darles contexto a qué es lo que me refiero, hace poco, digamos, justamente que 3 días antes de que la presidenta hiciera toma de posesión, hubo un conflicto, digamos, en el poder legislativo, que al final, o sea, lograron dividir, digamos, al gobierno opositor o ahora oficialista, o sea, el Partido Libre, con 2 congresos, ¿verdad? Y hay toda una discusión ahí, pero ¿qué es lo que quiero llegar con eso? Que este ejercicio nos sirvió justamente para darnos cuenta que en realidad el poder es una dinámica, digamos, que hoy la tenés y mañana no la tenés, porque es como una dinámica constante, pero más allá de una dinámica constante también eh, debe de ser, digamos, algo que también tengamos un proceso ¿cómo decirlo? Como de vigilancia y de veeduría al interno de los partidos, porque es lo que mencionaban al final. Entonces, los mismos políticos de siempre solo andan saltándose y saltándose de partido en partido, buscando su cuota de poder, pero no en realidad con esa capacidad de propuestas o eh, con esa voluntad política de realmente querer cambiar las cosas, ¿verdad? O las dinámicas, o mejorar el bienestar, dignificar la vida a las personas. Entonces, si seguimos en general en Honduras o en América Latina con esta lógica de las autoridades o los políticos son quienes nos van a resolver los problemas, entonces estamos mal. Creo que Honduras estamos dando como esos pininos, esos pasos de entenderlo, porque también retornando al ejemplo que yo les hacía ver, o sea, si va, por ejemplo, cuando pasó esa división de los 2 congresos, entonces la gente se volcó a las calles, aún sabiendo que éramos, digamos, mayoría en el legislativo, aún sabiendo que ya teníamos la presidencia, pero se volcó a las calles. ¿Por qué razón? Porque es que si no estábamos en las calles, si no se intimidaban a estas personas, si no se hacía ver que nosotros ya estamos hartos de toda esa situación que veníamos pasando, si no nos movíamos en ese momento, entonces íbamos a dejar que nos pasaran por encima. Y la Mira, gente ya no está dispuesta a seguir teniendo gente muerta, a seguir teniendo, o sea, todas estas situaciones que veníamos arrastrando, ¿no? Entonces, digamos que un poco por ahí, el mensaje al final que queremos llevar o que quiero, digamos, dejar sobre la mesa acá, es que debemos de apostarle a ese empoderamiento de las personas, ciudadanos de la política, que comprendan la política, polarizar la política, pero más allá de eso también es buscar esa dinámica de democracia que no solamente sea representativa, sino también participativa. mira, Que los políticos sientan esa presión de que nosotros también entendemos los procesos y que también somos y debemos ser parte de ellos. mira, tenemos 7 minutos y es difícil trabajar las ideas en forma muy concreta, ¿no? Pero tenemos una realidad, nos han absorto la mente, nos están quitando todos nuestros recursos, nos han robado casi desafortunadamente todo. El espíritu humano siempre busca la forma de cambiar sus propias circunstancias. Ahora, este planteamiento de Obrador, tratar de avanzarlo en punto tal que nos despierte a nuestras posibilidades, que no sea el momento de la monarquía a estas estructuras de falsa democracia, sino que venga y construyamos el momento del pueblo. En pocos minutos, nos quedan 6 aproximadamente. Maestro, en forma rápida, ¿qué le pregunta a Correa o qué contestas a eso, Correa? Seguimos después de tantos siglos con esta ilusión de la democracia, porque desde el principio la democracia no era la participación del pueblo, porque Demos era muy limitado en su definición, excluía a todas las mujeres, esclavos, ex esclavos, forasteros,
Entonces, por tantos siglos es no, que manda el pueblo, no, manda el pueblo cuando se mete continuamente como en la lista de Eduardo de las 5 líneas. Eso es participación política necesaria. Ok, Eduardo, vendrá el tiempo del pueblo, ya que estuvo la democracia, estuvo la monarquía, esta falsa democracia, ya a punto de todo destrozado, podremos recuperar nuestros principios, podemos guiarnos como humanos. Quedan aproximadamente 5 minutos. Tú siempre nos echas a las abstracciones y yo siempre trato de dar ejemplos de nuestra propia historia para que nos podamos entender mejor. Una de las luchas importantísimas en América Latina de movimientos populares ha sido el movimiento de los sin tierra en el Brasil. Y ellos observaron algo que fue muy curioso, pero muy válido, y es que había momentos en que el pueblo se lanzaba a tomarse las facendas, las haciendas. En un país tan grande, la tierra está concentrada en muy pocas manos. La extensión de siembras y de ganadería está en muy pocas manos. Entonces la gente comenzó a tomarse las tierras, a organizarse, a ser parte del movimiento de los sin tierra. Pero hubo momentos en que eso pasó. Vino la represión del Estado y la gente se replegó. La gente no es tonta, la gente mide cómo está la situación y se aguantó. Y la pregunta que ellos hicieron fue si subimos, si bajamos en nuestras luchas, sabiendo que entonces no son solamente electorales, suben y bajan en sus luchas, ¿cómo hacemos para darle continuidad? Y entonces resolvieron que había que crear una escuela de educación popular para darle permanencia al movimiento más allá de las subidas y bajadas. Y han construido esta escuela que llaman la Escuela Florestan Fernández al sur de Sao Paulo, y es algo absolutamente magnífico, tanto en lo que enseñan como lo que han sido capaces de construir estos muchachos campesinos con las uñas. Porque sí, yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con Gabriela. Hay que vivir mejor, hay que comer mejor, hay que alimentar a nuestra gente mejor. Y ellos han encontrado una salida de continuidad en sus luchas en esta escuela. Los amigos bolivianos, ¿tú te acuerdas que me fui para Bolivia antes de que me pegara el COVID? Me están haciendo una propuesta a la cual yo quiero invitar a Gabriela y por supuesto al maestro García y a ti, Antonio, para que comencemos a construir no una universidad abierta y a distancia, una pluriversidad de la Pachamama, porque las universidades se han autoproclamado síntesis del saber universal. Nada más mentiroso, porque las universidades han sido sistemáticamente negadoras del saber popular, de los saberes populares, campesinos, indígenas, de negritudes, de las barriadas. Y entonces proponen ellos que comencemos a hilar experiencias de alimentación, de nutrición, de producción en todo el continente latinoamericano, con sistemas de educación a distancia que le llaman ellos de pluriversidad. Me parece que es otra forma de hacer democracia, me parece que es otra forma de construir en concreto, me parece que es un trabajo al que los invito para que comencemos a hilar juntos con Bolivia y esperemos que más adelante con Lula
y que Marcelo Ebrard, aquí del gobierno de López Obrador, el señor canciller, nos apoye, nos ayude y leemos con las comunidades indígenas de Colombia, del Cauca, del CRIC, y leemos con los compañeros totonacas aquí de la Sierra de Puebla, y leemos con los compañeros del Cauca, los Misak, que están cultivando hoy plantas medicinales. Aprendamos a curar con plantas medicinales. Bueno. Pluriversidad de la Pachamama. Bueno, Eduardo, te puedo decir, me vas a perder igual que me perdió el padre Solalinde al acercarse a Obrador. Ebrard, la estructura de poder, simple y sencillamente, yo estoy por cuestionar el poder. Yo creo que la verdadera lucha está entre el poder y la conciencia. Y hasta donde ya más pueda y me dé respiración la vida, yo quiero ser eduquemos, una expresión de la conciencia. Eduquemos, Antonio, eduquemos. Bueno, es lo que te digo. Yo, para mí, el pleito es entre el poder y la conciencia, y el poder, Ebrard o cualquiera que lo sustente, yo estoy ahí para criticar con la mayor rudeza que pueda, sin cerrarme a aperturas. Gabriela, pues el tiempo encima, dinos, ¿qué piensas de esta plática de locos? Se nos cansó. Ahí está. No, yo creo que definitivamente es como bien enriquecedor, porque tenemos como, digamos, desde nuestras diversas ópticas de ver la problemática las problemáticas, digamos, pues a nivel a nivel individual como de nuestros países, pero que también sabemos que es como una receta, digamos, a nivel de continente y del mundo en sí, ¿verdad? Está partiendo de que vivimos en un mundo capitalista y neoliberal y todas esas situaciones, obviamente que tiene sus matices, pero sí, o sea, creo que también este tema de Obrador lo vamos a tener bien de cerca, y que también, pues al menos desde Honduras, que está sirviendo, digamos, como ese laboratorio. Incluso, creo que incluso nosotros andábamos como conejillos de indias allá por Colombia, ¿verdad? Viendo de qué manera se está llevando a cabo, o de qué manera, perdón, se está ejerciendo el poder en Honduras. Yo creo que es como bien prematuro también como dar resultados, porque llevamos como bien poco de, digamos, esa victoria parcial, pero definitivamente es lo que les mencionaba, ¿verdad? Entender que el poder no es algo que tenés y que siempre lo vas a tener, sino que es algo que se construye, que se ejerce sobre todo, y que también me encanta esa reflexión de Antonio, ¿verdad? Ahorita de cualquier persona que tenga el poder, lo vamos a estar vigilando y lo vamos a criticar, y puede ser como de manera dura, pero también de manera constructiva, creo yo. Entonces, un poco por ahí, porque sí, aunque digamos hemos estado, al menos desde Honduras, dando como esos pininos, ¿verdad? También, yo insisto, tenemos este gran problema que pues, espero que no nos durmamos, pero ya no queremos más justicia selectiva, ¿verdad? No queremos, o sea, sí hay que castigar como a esas personas, o hacer pagar, mejor dicho, o hacer justicia por todas esas personas que empobrecieron y que dañaron tanto a tantas personas, que mataron a tantas personas, pero en realidad la justicia pues no se construye, digamos, seleccionando metiendo a la cárcel a nuestros enemigos, pero a nuestros amigos pasándoselos por alto, ¿va? Porque entonces seguimos en ese mismo círculo vicioso y de ninguna manera podemos seguir con eso. Y pues aquí estamos, esas jóvenes, me atrevo a decir, yo, digamos, representando en este momento, pero sí hay un montón detrás mío, o mejor dicho, a la par mía, trabajando al respecto, y pues ahí estamos, ¿verdad? Sí, bueno, nuevamente agradecerles. Hay que tener mucho cuidado en no convertirnos en lo que fue el enemigo, ¿no? Buscar justicia, no venganza. Correcto. No podemos terminar con la misma animalidad en la que ellos han terminado siendo, ¿no? Entonces, buscar hasta donde más podemos restringirnos por principios y no por emociones. Maestro García, pues ya nos estamos pasando un poco. ¿Qué piensa? ¿Cómo cerramos esto? Yo creo que con una invitación de seguir conversando, porque es la idea principal del programa. Bueno, Amina,
creo que a ver si podemos armar algo y a ver si nos ayudas a armarlo ahora que ya te tenemos de regreso a este que dice que los mexicanos nacemos donde da nuestra chingada gana. Este mexicano que nació en Colombia y que al parecer el México le robó el corazón. Pero mira, vamos a tratar de ver si es posible que armamos un programa sobre el papel de la ONU. Porque de nuevo con las abstracciones, con el intento de la ONU de ser un mediador y que lo ha llevado al fracaso, para cuestionar esta condición de guerra entre poderes que arrastra a la humanidad. Ver si acaso podemos llevar pues yo voy a persistir con las abstracciones y tú con los ejemplos y no en todo estamos de acuerdo, pero yo creo que es importante que platiquemos, Correa. No, pues siempre es muy grato que nos podamos encontrar. Yo lo único es que el viernes de algún día de estos siguientes voy a volver a empezar con mis diplomados a distancia, que es mi ejercicio de la pluriversidad de la Pachamama, y yo no sé si pudiéramos vernos el sábado y otro día, porque el programa sale al aire los lunes y pues tratamos de tener el máximo flexibilidad posible con ustedes que nos hacen el favor de su tiempo y ver si hacemos ese cuestionamiento, porque tratar de ver, no solo responder a lo que nos impone y resolver lo inmediato, sino ver a fondo qué provoca todas estas desgracias humanas, dónde nos hemos fallado a nosotros mismos. Si la ONU fue un ejercicio para mediar entre poderes, ¿por qué ha fracasado? ¿Por qué? Y ocupamos el principio, pero no ocupamos esta distorsión de lo que ha terminado siendo la ONU. Alguien que ampara asesinatos, que ampara masacres, que ha sido cómplice y parte de una de desgracias humanas. Analizarlo a fondo. Gabriela, pues estas son nuestras locuras y te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros. Gabriela, espero que nos volvamos a encontrar por acá y algún día en los caminares de la vida. Qué bellos todos, la verdad, muchas gracias. Un abrazo y que estén bien, buenas noches. Gracias por ese espacio y ojalá que sí se sigan haciendo. Vamos a ver, vamos a encontrar más mentes dispuestas a entrar a nuestras locuras. Maestro, ¿cómo despide esto? Cerrar el programa por hora. Órale. Invitar a la gente a seguir buscando el programa. Pues te esperamos, Correa, vamos a hablar contigo para que nos des un poco de guía sobre esto que queremos cuestionar. Claro que sí. Buenas noches, maestro García. Lo vamos a estar siguiendo, pensando, mandando energía mucho. Que le vaya bien en su trabajo de curación. Que salga bien curadito. Y nos seguimos hablando, Antonio. Muchas gracias. Ahí estamos. Bueno. Muchas gracias. Bueno, este fue el programa de la historia de las palabras y de nuevo en la historia de las palabras nosotros creemos que al tratar de entender por qué pensamos como pensamos, al entender el porqué de nuestro pensar, tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchísimas gracias donde quiera que usted nos haya escuchado. Muchas gracias a todos. A todos.